Como saben, aquí nos gusta hablar de esos temas que todos pensamos, pero que muy pocos nos atrevemos a decir en voz alta. Y hoy quiero hablar de uno de esos temas. Hay una decisión que tomamos justo antes de casarnos que puede influir en cómo se protege el patrimonio de una familia durante los próximos 30 o 40 años. Y no estoy hablando de dónde van a vivir ni cuántos hijos van a tener, ni siquiera de quién va a administrar las finanzas del hogar. Estoy hablando de algo que la mayoría firma sin leer y sin entender realmente qué implica. Y esto es la separación de bienes. Siento que este tema tiene muy mala fama, está asociado a algo muy negativo, porque apenas alguien menciona la frase separación de bienes, automáticamente pensamos en divorcio, pensamos en desconfianza, en pesimismo, en esa parte no tan romántica de las relaciones, como si hablar de dinero antes de casarte fuera una señal de que no crees en la relación. Pero hoy quiero proponerte una idea completamente distinta. ¿Y si la separación de bienes no fuera un plan para divorciarte y simplemente fuera una estrategia inteligente para proteger el patrimonio de una familia? Porque ese es el enfoque del que casi nadie habla. Primero, pongámonos en contexto. Cuando una pareja se casa, normalmente celebra dos matrimonios. El religioso, para quienes deciden hacerlo, que es el simbólico, y el civil. Y aunque muchas veces este civil se siente como un simple requisito antes de la fiesta, la realidad es que el matrimonio civil es un contrato. Tiene efectos legales y también tiene efectos patrimoniales. En Ecuador, salvo a que los futuros esposos pacten algo distinto, existe la figura de la sociedad conyugal. ¿Qué significa esto? Significa que gran parte del patrimonio que se construya durante el matrimonio pasa a estar sujeto a reglas compartidas. No significa que absolutamente todo lo mío es lo tuyo y lo tuyo es lo mío. Existen excepciones, como ciertos bienes adquiridos antes del matrimonio o algún tema de herencias y donaciones, pero sí significa que muchas decisiones financieras dejan de afectarte únicamente a ti y empiezan a tener consecuencias para ambos, sobre todo sobre el patrimonio de ambos. Y aquí es donde aparece la famosa separación de bienes. Las parejas pasan meses organizando el matrimonio. Hablan del vestido, del DJ, del fotógrafo, del menú, del color de las flores, del color de las invitaciones, de la luna de miel, pero casi nunca se sientan una tarde a hablar del patrimonio, a hablar de cómo van a construir riqueza juntos, cómo se van a dividir los gastos del hogar. Nunca hablan de con cuánta deuda entran al matrimonio, ni tampoco de inversiones, ni de seguros, ni de qué pasaría si uno decide renunciar a su trabajo por dedicarse a emprender. Nunca hablan de cómo se quieren organizar financieramente dentro de su matrimonio. Y me parece demasiado curioso porque esa conversación probablemente tenga muchísimo más impacto en los próximos 40 años de su vida que el color de las servilletas de tu matrimonio. Creo que el problema es que culturalmente hemos vendido la separación de bienes como si fuera un acto de desconfianza, como si decir quiero separación de bienes fuera equivalente a creo que nos vamos a divorciar. Y yo no lo veo así, lo veo exactamente al revés. Lo veo como alguien que entendió que el amor y la planificación financiera pueden coexistir. Porque cuando compras un seguro médico, ¿lo haces porque quieres enfermarte? No, ¿verdad? Lo haces porque entiendes que existe un riesgo. Cuando compras un seguro para tu carro, ¿esperas chocarte el día de mañana? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando hablamos de proteger nuestro patrimonio, automáticamente asumimos que estamos planeando un divorcio? Simplemente no tiene sentido. Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué me refiero con que yo no lo veo así. Imagínense que hay una pareja que se llama Juan, María. Juan y María se casan, tienen 3 hijos, construyen una vida juntos. Juan tiene una hacienda donde produce lácteos, María trabaja en una empresa y durante muchos años todo marcha muy bien. Hasta que de repente el negocio de los lácteos empieza a ir mal.
Cada mes venden menos, empiezan a atrasarse con proveedores, usan tarjetas de crédito para cubrir sus gastos, piden préstamos, refinancian deudas y llega un momento en el que el negocio simplemente ya no da para más. Ahora la familia necesita liquidez para salir adelante, pero Juan ya tiene un nivel de endeudamiento muy alto. Entonces piensan, bueno, que María solicite el crédito. Y aquí viene el problema. Si existe una sociedad conyugal, el patrimonio compartido y las obligaciones relacionadas a Juan pueden influir en cómo el banco, esta institución financiera, evalúa la situación económica de la pareja. Es decir, por más de que María tenga su trabajo propio y que Juan era el dueño del negocio, la situación financiera de uno termina afectando las posibilidades del otro. Y no solo del otro, sino de la familia, porque María en este caso podía sacar adelante a la familia. Si María hubiera conservado un patrimonio independiente, eso podría haber permitido que el banco evalúe su capacidad de forma de pago de una manera independiente, separada a la de su esposo. ¿Automáticamente le aprobarían el crédito? No lo sé. Eso dependerá del banco, de cómo analice la situación de María, pero sí puede darle muchas más alternativas para ayudar a sostener a su familia en un momento difícil como este. Conozco un caso de una familia que pasó por algo similar a lo que les acabo de contar. Pasaron por una crisis financiera, luego se recuperaron, pero el score crediticio quedó tremendamente afectado. Tanto así que no podían tener cuentas a su nombre ni tarjetas de crédito a su nombre. Entonces hoy en día tienen que usar cuentas bancarias a nombre de sus hijos, tarjetas de crédito a nombre de sus hijos y muchas otras cosas. En cambio, en el caso de una separación de bienes, a lo mejor uno de los dos estaría en una posición de seguir existiendo para el sistema financiero. Y aquí quiero hacer una pausa porque estos ejemplos cambian completamente la conversación. La separación de bienes no solamente sirve para un divorcio, porque claro que simplifica las cosas. Cuando hay un divorcio con separación de bienes es mucho menos tramitoso, mucho menos complicado, porque ya está todo pactado desde antes, con anticipación. Entonces, obviamente, la separación de bienes también te beneficia en el caso de un divorcio, pero también puede convertirse en una herramienta para proteger la economía familiar durante una crisis. Y esto es lo que casi nunca se dice. De hecho, muchas empresas familiares ya entendieron esto hace décadas. En varias empresas familiares grandes existen protocolos, políticas donde los miembros de la familia tienen que sí o sí casarse con separación de bienes. ¿Porque esperan divorciarse? No, porque entienden que el patrimonio de la empresa necesita ser protegido frente a cualquier riesgo futuro. Es una decisión estratégica, más no emocional. Y a pesar de que este episodio se trata de la separación de bienes y no del divorcio, no podemos omitir data relevante sobre los divorcios y cómo estos divorcios afectan a nuestra situación económica, sobre todo a las mujeres. Hay un estudio realizado por Susan Brown y otros académicos que hablan de que existe un fenómeno muy interesante en Estados Unidos llamado el gray divorce, es decir, divorcio gris, gris ya por el pelo, o sea, gray divorce. Lo que encontraron estos académicos es que desde los años 90, la tasa de los divorcios en personas mayores a 50 años se ha duplicado. Y en el caso de personas mayores a 65 años, se triplicó. Es decir, cada vez hay más personas que se divorcian cuando ya están a punto de jubilarse, cuando ya habían construido una vida juntos, cuando ya tenían un patrimonio. Y aquí aparece otro dato muy interesante, y es que en muchos de los casos las mujeres suelen experimentar una caída patrimonial mayor después del divorcio, mayor que los hombres, mientras que los hombres en promedio suelen verse afectados, pero por otro lado, desde el punto de vista social. Entonces, básicamente, en la mayoría de los casos, según este estudio, los hombres se quedan sin amigos, sin la vida social, sin los compromisos, y las mujeres se quedan sin su casa, porque se habla de que el activo más afectado en el patrimonio de la mujer es la vivienda. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay muchas razones. No solo la falta de separación de bienes, porque si hubieran precavido esto y planificado esto por medio de una separación de bienes, por supuesto que no se verían tan afectadas las situaciones económicas de las mujeres después de un divorcio,
pero también influyen otros factores como obviamente interrupciones laborales por maternidad, menores ingresos acumulados, menores pensiones, mayor expectativa de vida, porque dicen que las mujeres vivimos más que los hombres. Entonces, esto hace que muchas mujeres enfrenten una situación económica mucho más desafiante después de una separación que un hombre. No significa que esto ocurra en todos los casos, sin excepciones, pero sí existe una tendencia que se repite en distintos estudios. Y quiero hacer una pausa aquí. Traje esta información relevante porque probablemente muchas de las personas que estén escuchando este episodio tienen entre 25 y 40 años. Y pueden pensar, ay, Ivana, pero falta muchísimo para que yo tenga 65 años. Pero justamente por eso quise traer este estudio, porque las decisiones patrimoniales importantes casi nunca se toman cuando ya tienes 65 años. Se toman mucho antes. Se toman cuando compras tu primera casa, cuando decides emprender, cuando inviertes, cuando tienes hijos, cuando empiezas a construir patrimonio con tu pareja. Las decisiones financieras importantes casi siempre producen sus consecuencias décadas después. Y aquí probablemente alguien esté pensando, entonces, ¿todo el mundo debería de casarse con separación de bienes? Mi respuesta es, no necesariamente. No existe una respuesta correcta para todas las parejas. Cada historia es distinta, cada patrimonio es distinto, cada proyecto de vida también. Lo importante no es que todos escojan separación de bienes. Lo importante es que se sienten y tengan la conversación, que entiendan qué realmente implica, que sepan qué están firmando y que tomen una decisión consciente que les convenga a los dos. Porque muchas personas se casan sin antes nunca haber hablado de patrimonio, sin haber dedicado una sola tarde a hablar de cómo van a organizar su vida financiera, cómo van a construir patrimonio. Justo esta semana les dejé en mis stories de Instagram una cajita de sugerencias de tema que querían escuchar por aquí en el podcast y una de ustedes me puso cómo llevar a mi pareja en este camino de finanzas sanas. Bueno, empecemos por aquí. Empecemos teniendo este tipo de conversaciones. Creo que una de las mayores muestras de amor es poder hablar de dinero sin miedo. Hablar de patrimonio, de deudas, de inversiones, de herencias, de seguros, incluso de escenarios incómodos, de qué pasaría si el día de mañana quiebro. Porque proteger a tu familia no empieza cuando ocurre una crisis. Empieza mucho antes y quizás esta sea la mayor reflexión de este episodio. La separación de bienes no es un plan para divorciarte. Es una herramienta de planificación patrimonial y como cualquier herramienta financiera no existe porque esperas que ocurra lo peor. Existe porque quieres estar preparado si algún día la vida toma un rumbo que nunca te imaginabas. Así que si hoy estás soltero, si estás comprometido o incluso si ya estás casado, quiero dejarte una pregunta. ¿Has hablado de cómo vas a proteger financieramente a la familia que quieres construir? El amor construye relaciones, pero la planificación ayuda a protegerlas. Y creo que ambas cosas pueden coexistir perfectamente. Y bueno, antes de despedirme, sí quiero hacer una aclaración importante. Este episodio no fue una asesoría legal. El tema de la sociedad conyugal y separación de bienes puede variar dependiendo del país o incluso de las circunstancias particulares de cada pareja. La única intención de este episodio es invitarte a informarte, a hacer preguntas y cuando llegue el momento conversar este tema con un abogado que realmente pueda asesorarte según tu situación específica. Porque sí, las decisiones financieras importantes merecen tomarse con toda la información posible. Espero que este episodio te haya dado una perspectiva distinta sobre un tema del que casi nunca hablamos. Si conoces a alguien que esté por casarse, mándale este episodio. Estoy segura de que le va a abrir una conversación que vale la pena tener antes de decir sí, acepto. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharme una semana más. No lo tomo por sentado. Si te gustó este episodio, compártelo en tus stories, con tus amigas, en todos tus chats de WhatsApp. No olvides seguirnos en Instagram, en nuestro canal de YouTube, dejarnos un review, estrellitas, donde sea que nos estés escuchando. Tus reviews nos ayudan muchísimo a que esta conversación llegue a más personas que como tú quieren tomar el control de su dinero. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Money Talks. Bye.